Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Un Vinito Co. Yo soy Miguel Amaranto. Hoy me encuentro en Plan B Studio con el actor, director de teatro, conductor de radio, gigoló por accidente. Ah, no, eso no, ¿verdad? No, eso es cosecha mía. Córtelo. Olviden eso, por favor. Alan Sarmiento, uno de los actores de mayor relevancia en la comarca lagunera. Y pues te agradezco, Alan, por haber aceptado esta plática. No, pues gracias a ti, Miguel, por la invitación y por el interés de hacer algo que tal vez es una de las costumbres o de las prácticas humanas que hemos dejado de hacer, que es pues simplemente conversar. Conversar nada más, ¿no? Sin el afán de nada, y pues es interesante y es agradable que haya alguien que te diga, oye, vamos a platicar. Y además, con un vino. Con un vino, aparte. Además. Oye, Alan, fíjate que sabemos que cuentas con una amplia trayectoria, pero siempre estamos buscando nuevos públicos. De pronto hay gente que nos ve desde otros lados, claro, y queremos que pues, vayan conociendo a la gente de la comarca lagunera, a los artistas de la comarca. Y yo quisiera empezar con esta pregunta que la tenemos de cajón, que nos cuentes cuándo, en qué momento decides tú, quiero dedicarme al teatro. Si la memoria no me falla, no me falla, es muy claro, porque yo realmente soy un caso, digamos, a lo mejor un poco distinto a lo que le ha pasado a otra gente que se dedica al arte escénico, al teatro. Porque yo de inicio no tenía ningún acercamiento con el teatro. Digamos, toda mi adolescencia, toda mi secundaria, preparatoria, el teatro y las artes era así como un mundo totalmente desconocido. Yo estaba pintado para ser futbolista, y si no iba a ser futbolista iba a ser ingeniero en electrónica, o iba a estar en la NASA, o me iba a meter al ejército. Había una serie de cosas muy distintas. Pero resulta que justo por ahí de finales de mi prepa me surge la necesidad o la inquietud de meterme a una preparación religiosa. No tanto por el asunto a lo mejor religioso, sino porque encontré en ese nicho como un asunto que podía pensar, reflexionar, tratar de comprender más al ser humano. Es decir, yo venía de una formación académica muy cuadrada, muy matemáticas, muy escuela técnica, hasta que entró a la preparatoria, en donde era una preparatoria mucho más humanista, coordinada por religiosos, pues, por religiosos católicos, los lasallistas, y ahí tenían totalmente lo contrario, como la inquietud de hablar de cuestiones más humanistas. Tuve mi primera clase de filosofía, que me voló la cabeza, y a partir de eso fue que a mí me empezó a interesar como qué onda con el ser humano. Al darme cuenta, muy a tiempo, de que no era por ahí mi camino el ser religioso, agradezco a todas las personas, en especial a una que me hizo entender que no. Me quedé volando en el aire. Entonces yo no sabía qué hacer con mi vida. Yo no sabía qué estudiar, yo no sabía a qué dedicarme, porque pues, ya no iba a ser futbolista, porque ya no tenía la edad, ya no iba a irme por el lado religioso, ya había dejado las matemáticas hace mucho, y la física, entonces, y la electrónica, entonces no tenía idea. Ya la NASA estaba más lejos que la Luna. Sí, ya. Y el gran asunto es que cuando yo decido no meterme a la formación religiosa, pues en mi casa me dicen, bueno, ¿y qué vas a hacer, carnal? O sea, ya la tenías asegurada toda. Entonces no había hecho yo exámenes de nada, no me había puesto a buscar licenciaturas, no había, yo ya estaba como convencido que iba por allá. Entonces digo, bueno, filosofía, que es realmente donde estaba el germen de lo que a mí me interesaba. Pero pues en mi casa me dicen, jaja, estás tonto. O sea, filosofía. ¿De qué quieres vivir, no? O sea, tenías tu futuro asegurado siendo religioso, y ahora quieres estudiar filosofía. No, mi rey, consíguete algo mucho más decente. Y además en la región no existía ningún estudio cercano a eso. Estamos hablando por ahí de 1998. Y pues de pronto encuentro la carrera de psicología en la UANE. Y la tomé porque era como lo más cercano.
Y ahí es donde, por puro accidente, ya a contratiempo, o sea, ya inscribiéndome en un momento totalmente distinto, para poder tener una beca que era muy importante porque ya la había regado yo en mi casa. Me dicen, pues tienes que entrar en un taller o en una actividad cultural o deportiva. Evidentemente elegí el deporte, me metí al equipo de fútbol las primeras semanas. Dije, no, ni madre, estos están muy chafas. Entonces me voy a la onda cultural, que nunca había estado digamos así, de lleno en eso. Y veo la lista de los talleres y veo así tal cual, rondalla, jazz, pintura, fotografía. Me decía, no. Y hasta el final venía teatro. Y yo, tengo que hacerlo. Me metí a teatro y pues resulta que ahí en ese taller de la Universidad Autónoma del Noreste encontré pues un lugar donde de pronto todo lo que me había llamado a la inquietud se congregaba, que era un taller de teatro en donde había un asunto de reflexión sobre el ser humano, había un asunto que se vinculaba con mi carrera de psicología, que finalmente era la que estaba estudiando, pero además había un asunto práctico muy parecido al de los deportes, donde podía poner desde el cuerpo también preguntas y había una especie de trabajo en colectividad y ahí me atrapó. ¿Cómo fue la primera impresión? La primera impresión fue, o sea, te digo, yo nunca había estado en un taller de teatro, jamás, o sea, ni cursos de verano. Mis cursos de verano eran de deportes. Entonces, en las primeras sesiones de trabajo, yo decía, esto está bastante padre, o sea, no podría decir yo que me sentía como pez en el agua, pero empezaba a reconocer que allá había una naturaleza que ¿Te gustaba, te llamaba la atención? Me llamaba la atención y que tal vez sí lo ligaba con aquellas tardes que jugaba con mis amigos en la calle, que jugábamos a hacer los cazafantasmas, que jugábamos a hacer espías, que jugábamos a las escondidas, que estaba relacionado con un juego y con un juego con gente cercana, donde la cosa lúdica de imaginación y de juego, así de imaginar mundos, era como muy natural. O sea, no era una clase de teatro lo que hacíamos de niños, pero ese lugar me retornaba como esa sensación. Claro, porque nos metíamos a personajes, ¿no? De niños, cuando jugamos algo, nos metemos a un personaje para poder ser parte del juego, ¿no? Pero además, y por fortuna, creo que a nosotros, eso lo habíamos platicado ya en algún momento, nos tocó la cuestión de verdad jugar en el exterior con amigos, o sea que era un juego donde implicaba el físico, el correr, el andar para arriba y para abajo, el que empiece a llover, el que se oscureció, en que las calles no estaban tan iluminadas, entonces ahí había una serie de cosas que se volvían muy interesantes y que de alguna manera generaban la sensación de pertenencia. O sea, yo digamos que mi niñez la disfruté mucho y los amigos que tuve en mi niñez son seres que guardo en mi corazón totalmente. José Luis, el otro José Luis, que le decíamos Pepito, Alfonso, éramos como los cuatro fantásticos que las tardes eran maravillosas. O sea, yo de alguna manera guardo con muy buen recuerdo esta cosa de salir. También había esta cosa de jugar y los deportes, pero en esa, digamos, etapa de mi vida, todo lo que es la primaria, tener estos aliados fue maravilloso. Y eso fue lo que yo reencontré en el teatro. Incluso creo que una de las cosas que podría decir es que volví a encontrar a un amigo. O sea, encontré un grupo de amigos que fueron, de ahí surgió pues la gran amistad con Ricardo Violante, con Luis, con Alejandro, que éramos otra vez 4 y que de alguna manera representaba pues otra vez encontrarme con unos locos igual que yo, y que no lo había encontrado en el deporte ni en algún otro lugar. Claro, porque, bueno, como dices, era más un asunto de convivencia, de integración, más que una cuestión que tienes que salir al juego, sí, menos competitiva, ¿no? Sí, era una cosa más como de encuentro, de fraternidad. De fraternidad, que finalmente es yo creo una de las cosas que más me ha jalado del teatro y que de verdad también esos primeros años en la universidad, esos 4 años de estar en el taller de teatro fueron fundamentales porque pues de alguna manera encontré otra vez esta posibilidad de encajar en el mundo. De alguna forma
no está extraño y seguramente para mucha gente le resultará obvio. No me es fácil tener la sensación de encajar, ¿no? O sea, mucho menos de adolescente, mucho menos de niño, así como decir, yo soy el chavo cool que es el mejor jugador de fútbol y tal. Incluso ni siendo buen deportista lo era, y ahora en la universidad después tampoco, era como, hay algo del mundo que no me cuadra. Y en el teatro encontré gente que estaba en la misma situación. O no me cuadra o no cuadro, ¿no? No cuadro, el asunto es que no pasa. Pero además encontrando que tenía sentido que no encuadrara, pues, ¿no? Obviamente la psicología ayudó mucho como a ir entendiendo que tanto la filosofía, el arte y la psicología pues, son disciplinas que abren preguntas que normalmente no nos preguntamos. O sea, a través de eso me di cuenta que ya no pensamos, pues, ¿no? Ya no reflexionamos acerca de lo que somos, y eso fue un aliciente poderoso para hacer lo que decidí hacer después. Ahí se sembró la semilla, y ya para contestar la pregunta, que mis respuestas son siempre muy largas, termina siendo en un taller en Saltillo con el maestro Gerardo Trejoluna y con el maestro Rubén Ortiz, donde al encontrarlos a ellos entendí que el teatro podía ser de otra manera. O sea que de alguna manera lo que yo había entendido es que el teatro era como en su forma muy clásica, tenía ciertos parámetros, pero al encontrarme con estos dos maestros me di cuenta que el teatro podía ser mucho más lúdico, que podía ser mucho más corporal y que podía implicarnos de otra manera, que no teníamos que generar, ser alguien que no éramos, fingir, mentir, sino trabajar desde lo que uno es. Claro. Y eso fue fundamental. Y por ahí del 2003 fue que dije, esto es lo que quiero hacer, y vamos. Y para adelante. Oye, pues por eso vamos a decir salud. Salud, Ana. Por eso. Salud contigo, salud con toda la audiencia. Cervecita. Recuerden que brindamos con vino Cuatro Ángeles, un vino lagunero, que ustedes lo encuentran en todas las tiendas importantes de la laguna. Salud. ¿Qué tal? Bueno, muy bueno. Lo que te decía, es interesante cómo eso genera un efecto, y seguramente irá generando un efecto en la plática, espero. Y espero que no sea demasiado. Sí, ¿verdad? No, porque yo siempre digo, el vino es una fábrica de palabras, ¿no? No, claro, pues digo, los griegos era parte de su convivio teatral, trágico. Estas fiestas dionisíacas tenían que ver pues con el asunto de reconectar con la naturaleza, y de alguna manera ellos reconocían que a través del vino podíamos volver a conectar con la tierra, pues, ¿no? Con esa parte animal, con esa parte nietzscheana, desestructurada, y que no está peleada con la razón, pero que de alguna manera la complementa. Y trasciende y llega hasta nosotros. Así es. Alan, durante tu camino en este sinuoso andar por el teatro, por las artes, ¿cuáles han sido las mayores dificultades a las que te has enfrentado? La mayor bueno, evidentemente han sido varias, pero no como una dificultad. A ver si me puedo explicar. La dificultad que veo es como la dificultad del personaje de un cuento, ¿no? Del héroe que de pronto se sale de su zona de confort, y la gran dificultad es que si le entras de verdad a esto, que es cualquiera de las artes, vas a topar contigo mismo. O sea, vas a empezar a ver con un poco de más claridad, o vas a empezar a sospechar o a intuir o a oler quién eres. Y eso en ciertas etapas de la vida es un asunto, es muy complicado, ¿no? De pronto, una vez que uno trasciende el hecho de hacer las cosas nada más por tener, por encajar más, por ser reconocido, porque te aplaudan, evidentemente lo siguiente que aparece es pues las preguntas que cuestionan a tu ser, a lo que eres, a lo que yo soy. Entonces, eso es un distintivo del arte, y creo que ha sido de las cosas, por eso digo, interesantes, maravillosas, que no cambiaría, pero que de pronto sí generan puntos de quiebre y de crisis que dices, bueno, pues,
tengo que asincerarme y saber para dónde voy y qué quiero. De ahí en más, pues ha implicado pues un estilo de vida que tiene que bancar o se tiene que mandar a descansar un rato muchas otras cosas, como la familia, como los amigos, como una vida, digamos, normal, el pensamiento de acumular un capital, de alguna manera habrá quienes lo sepan lidiar mejor, pero para mí ha sido como hacer que la balanza se incline a pensar en la práctica que hacemos y a lo mejor dejar de un lado la vida personal. Uh-huh. No digo que tenga que ser la fórmula, o sea, no estoy diciendo que todos los que hagan arte tengan que pasarles eso, pero para mí ha sido como esa... A ti te ha funcionado así. Para mí ha sido como esa la disyuntiva. Simplemente las muertes más importantes de las personas más cercanas, pues siempre ha coincidido que por estar en escena no puedo estar ahí. Y esas pérdidas han sido significativas. Entonces, pero también a través del arte es que he logrado comprender un poco más, pues, qué hacer con esas ausencias. Uh-huh. Entonces, pues eso, tal vez lo más difícil ha sido no sucumbir ante la pregunta, ante esas preguntas y lograr ese equilibrio entre lo personal y lo artístico. Que suena sencillo, pero es una cuestión compleja, ¿no? Pues si te la tomas en serio, sí. O sea, es que también ahí depende de muchas cosas, ¿no? Yo creo que soy una persona que de pronto se clava en las cosas, entonces no me es suficiente con que tener éxito, digamos, profesional, que las obras de teatro que tenga funcionen, se llenen, generen recursos, sino si eso también es parte de una congruencia de lo que yo quiero decir, ser, pensar. Uh-huh. Y que también en el proceso de madurez, pues uno va dejando de hacer muchas tarugadas que antes hacía. Como, bueno, es parte, ¿no? Es parte de, ¿no? O sea, parte del crecimiento. De ¿no? verdad, tal vez una de las cosas más complejas ha sido madurar y decir, bueno, a ver, ¿por qué hago teatro? O sea, ¿cuál es el verdadero sentido una vez que se trasciende lo más pueril, lo más burdo? Oye, fíjate que, mira, hemos llegado a la parte final de la primera parte, valga la rebusnancia, como dicen. Acabas de mencionar algo que de pronto esta reflexión te lleva a ¿por qué hago teatro? ¿no? Uh-huh. Y justamente vas a responder dos preguntas que nos dejó el entrevistado anterior, Chava Tolvanera. La primera es, ¿por qué haces lo que haces? Y lo segundo es, ¿qué es lo que has aprendido que nunca pensaste que ibas a aprender? Y esto lo va a responder en la segunda parte. Les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal porque tenemos que hacer más grande la comunidad de Un Vinito Con. Píquenle.